tuvimos la bendición de ver nacer esta congregación. Creo que ya andan de quinceañeros, ¿no? Por ahí vi el pastel de 15 años. Sí, ¿verdad? 15 años. ¿Eh? Junio. Órale. No, pues felicidades. 16. Sí. Ok. Qué bendición. Y pues me da mucho gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? A ver, le voy a hacer una pregunta así media capciosa. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora fíjese, ¿cuánto amas a Dios? La hermana le hace. Sí, pero ¿cuánto es? Otra vez, a ver. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuánto amas a Dios? Mucho, pero ¿cuánto es mucho? Le voy a revelar un misterio. Yo le voy a decir cuánto ama a Dios. Ay, se enfocó el pastor. Sí, yo sé cuánto amas a Dios. ¿Sabes cuánto? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? ¿Se acuerdan? Entonces, en la medida que tú obedeces los mandamientos de Dios, esa es la medida real que amas a Dios. Anótale, pues está buena esa, ya lo está anotando. Eso fue una capsulita. Entonces, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? En la medida que obedecemos. ¿Sí? Vamos a tocar un tema que hemos tocado en estos días y es acerca de la lealtad, pero hoy voy a tocar la lealtad a la palabra de Dios. Qué importante. ¿Sí? Y con el texto que acabo de mencionarles va muy de acuerdo. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, de juntarnos para adorarte, para servirte, para compartir unos con otros, pero sobre todo, Señor, para sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, que es la que nos da la vida, la que nos hizo nacer de nuevo, y tantos beneficios, Señor, que nos trae tu palabra. Nosotros, por consiguiente, te debemos lealtad a tu palabra, Señor. Enséñanos en esta tarde, habla a nuestros corazones, confirma o reafirma, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar con un texto que Pablo le escribió a unos cristianos que vivían en Grecia, en una ciudad llamada Corinto. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, ¿ok? Dice así: así pues, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice Pablo, continúa en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿cómo? Fiel. Fiel tiene algunos sinónimos, y otro sinónimo o equivalente a fiel, un hombre fiel, es un hombre leal, una mujer leal. ¿Ok? Voy a desglosar un poquito este versículo. La primera frase, dice Pablo, ténganos los hombres, o sea, la gente que nos rodea, que sepan que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que servimos a Dios. Ténganos los hombres como servidores de Cristo, dice. Fíjate, servidores de Cristo. Aquí la palabra que resalta es servidores. Y en sentido estricto, todos los cristianos servimos a Dios. Todos servimos al Señor. Pero fíjese, la palabra
griega que se tradujo por servidores es una palabra que tiene varios significados. Uno de ellos es remero, o sea, alguien que rema un barco, ¿sí? En aquellos tiempos, pues usted sabe, no había motores, los barcos, aún los grandes veleros, eran movidos por los remos, pero había 4, 5 o 6 en un mismo remo. Así era como navegaban los barcos. Y la palabra juperetes es la palabra en griego que, bueno, yo sé que a nadie le interesa, ¿no? Pero la menciono porque tiene esos significados, remero. Ahora, fíjate, leemos, téngannos los hombres como remeros de Cristo. O sea, así como que, ¿cómo? Bueno, sea paciente, yo le voy a explicar. Pero también se traduce como subordinado, alguien que está bajo órdenes, ¿sí? Y también se traduce como ayudante. Es decir, cuando Pablo usa esta palabra que acabé de mencionar, que se traduce por remero, servidor, está hablando de que Cristo es el capitán, es como el capitán del barco, ¿sí? ¿Y nosotros qué somos? Los remeros, los ayudantes, los subordinados, que siguen las instrucciones y el rumbo que marca el capitán del barco. ¿Quién es el capitán del barco, dijimos? Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Remeros. Bueno, así para modernizarnos, somos marineros. ¿Sí? Pero como dice, no sé si ha leído el proverbio número 75, versículo 424. ¿Nunca lo ha leído? Que dice, donde manda capitán. A ver, otra vez. Entonces, ¿quién es el capitán del barco? Ahora, así metaforizando, ¿sí? La iglesia es como un barco. Cristo es el capitán. Él es el que marca el rumbo de la iglesia. Nosotros nada más somos ayudantes, ¿entienden? Nosotros nada más somos quienes empujamos, pero el que da las órdenes, el rumbo a la derecha, qué sé yo, es Cristo. Pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Así es como funciona. Pablo dice en el mismo versículo, toma otra expresión de otro tipo y dice, no solo como servidores de Cristo o remeros o marineros, sino como, y dice, y administradores de los misterios de Dios. Aquí Pablo primeramente se ve a sí mismo, a sus compañeros de ministerio y a todos los cristianos como sus compañeros, como quienes van a administrar los misterios de Dios. Los misterios de Dios en la Biblia pues es la palabra revelada que hoy tenemos pues en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y administradores también se traduce como mayordomos, ¿sí? Fíjense, en los tiempos bíblicos un mayordomo estaba a cargo de la administración de alguna propiedad, alguna casa, ¿no? El administrador o el mayordomo pues era el que controlaba el personal, el que distribuía los recursos y todo para que funcionara conforme a los deseos del dueño. En este caso, la hacienda o la casa, ¿quién es el dueño? Cristo. ¿Y nosotros somos, qué somos? Administradores, ¿sí? También incluyó Pablo en otra de sus cartas la palabra esclavo. En aquel tiempo estaba vigente la esclavitud. Nunca fue la voluntad de Dios, pero pues ya ve cómo somos los hombres, ¿no? Y había esclavos, o sea, legales entre comillas, ¿no? Y esos esclavos solamente obedecían las órdenes pues de su amo. Ellos el amo no les tomaba en cuenta así como, oye, ¿qué te parece si hacemos esto o aquello? No. Ahora, en el Nuevo Testamento,
Pablo dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero había un detalle en aquellos tiempos de que según el tiempo o según el corazón del dueño de la hacienda o de la propiedad, cuando él quería, solían darle la libertad a algunos esclavos. Les decían, ¿saben qué? Te regalo tu libertad, has sido un hombre bueno, trabajador, te dejo libre. Pero había buenos amos y amos muy abusivos, como el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando alguien, un amo que era bueno, de buen corazón, soltaba en libertad a uno de sus esclavos, el esclavo se podía ir o se podía quedar, según él quisiera. Y muchos esclavos que tenían amos buenos, los trataban bien, ¿sí? Los alimentaban bien. Cuando les daban la libertad, ellos iban con el amo y le decían, yo quiero seguir siendo su esclavo, pero en agradecimiento. Esclavo, por amor a usted, le debo mucho y gracias por la libertad, pero yo decido quedarme con usted. En ese sentido fue que Pablo decía, yo soy esclavo de Jesucristo. O sea, él me hizo libre. Yo puedo irme a hacer, pero soy esclavo por amor. ¿Cuántos son esclavos por amor? De Jesús. Porque es el mejor amo. Fíjate, nada más, nada menos es el dueño del universo. Es el dueño de todo. Entonces imagínatelo tenerlo de amo. Bueno, para nosotros es padre, es tutor, es guía, es pastor, pero también es amo. Y le servimos por amor. Amén. ¿Cuántos sirven a Dios por amor? Así debe ser, porque Él nos amó primero y ahora nosotros le amamos a Él. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, continúa Pablo y dice algo, fíjense cómo da como un giro y sigue explicando y dice, ahora bien, ya hablando de administradores, de servidores, dice, ahora bien, ok, somos esclavos, servimos al Señor, pero hay algo importante, que se requiere de los administradores, o sea, de los esclavos, de los remeros, de los que administran, que cada uno sea hallado fiel. También se puede traducir que cada uno sea hallado leal. Cada uno de ustedes, los que están aquí, también el que está durmiendo allá atrás, todos. El que está predicando, no, nadie está durmiendo, Luego para que despierten los que están así medio cabeceando. Pero fíjate lo que está diciendo Pablo, se requiere, o sea, es un requisito, porque no se concibe otra manera. Pues Él es el dueño, Él es el amo, como creador tiene dominio y gobierna su creación. Nosotros somos parte de su creación, pero nos perdimos cuando entró el pecado, pero envió a su Hijo. ¿Cuántos le dan gracias por Jesús? Y ahora le servimos, hermanos. Es un privilegio, de verdad, es una bendición, pero tenemos que hacerlo, ¿cómo? Con fidelidad, con lealtad. Así es como debemos de servirlo a Él. Les voy a leer el mismo versículo, pero en otra versión diferente, de 1 Corintios 4:2. Es en la versión al día. Lo traduce así: ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige, fíjate cómo traduce esta versión, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Es como si alguien de ustedes trabaja en una empresa y pues te ven que eres un hombre íntegro, derecho, no haces chuecuras, eres puntual, trabajador. Entonces los dueños o los managers, los gerentes, eso lo ven y se fijan. Y de pronto te van soltando. Y si es el dueño, de pronto te dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un juego de llaves para que tú seas el que abras aquí. Ya te está depositando, ¿qué? Confianza. No la traiciones. No seas desleal, que suele suceder, ¿sí o no? Y eso a veces se cometen delitos
y en el ámbito penal se tipifica como abuso de confianza. O sea, la persona abusó de la confianza que puso el dueño. Ahora, Dios nos ha depositado servicio, administración, que es un privilegio, pero no hay que traicionarlo, ¿entienden? O sea, no hay que abusar de su confianza, sino ser fieles, ¿sí? La instrucción apostólica que en una ocasión le hizo Pablo a Timoteo, que era un joven pastor, sobre los que servirían, en este caso en el ministerio, fue un requisito, bueno, fueron varios, pero yo quiero tocar uno. En Tito capítulo 1, versículo 9, ahí dice cómo debe ser un líder. En este caso un pastor, un copastor, diáconos, maestros de la Biblia, que bueno, en todas las congregaciones pues hay un pastor, hay otro pastor, en Casa de Oración hay como 12 pastores, y luego hay un montón de gente que sirve, como aquí con los niños, o sea, todo el que sirve, ¿sí? Dice Pablo a un cristiano llamado Tito, le dice, tiene que ser, este que sirve, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahí es donde entra la lealtad al amo, ¿no? Él ya dio las instrucciones, tenemos que obedecerlas como Él las dijo, lo más posible. Continúo. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero lo que yo quiero mencionar de este versículo es que tiene que ser retenedor. ¿Qué significa retenedor? Bueno, esta palabra habla de alguien que se mantiene adherido fuertemente de algo. Por ejemplo, si tú andas en el mar y pues no sabes nadar y de pronto pues, la lancha sufre un percance y te descuidaste y no traes el chaleco, pero te tiran un salvavidas, ¿sí? O el salvavidas se tira para salvarte. ¿Qué haces cuando llega el salvavidas? No, o sea, ¿qué hace? Y luego el salvavidas dice, espérate, no me agarres de aquí, agárrame de acá porque lo puede ahogar. Pero ¿qué es lo que hace la persona que está en ese peligro? Se agarra con todas las fuerzas. Bueno, ese es el sentido que está diciendo Pablo que debemos de ser nosotros con la palabra de Dios. ¿Entiende? O sea, agarrarnos firmemente, aferrarnos, es otra palabra, a la palabra de Dios. Apegarnos de tal manera que como el caso ahí en la Biblia que salieron a pelear y era tanto la fuerza que tenían que se les quedó pegada la espada, ¿se acuerdan? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, o sea, no podían soltarla porque si la soltaban, pues los otros los mataban. Entonces las agarraban la espada tan fuerte que se les quedó. Así dice la Biblia, ¿no? Se les quedó pegada. Me imagino que para soltarla estaban tan agarrados que a lo mejor, a ver, oye, ¿qué pasó? Pues no sé. O sea, no soltaban la palabra, la espada. Pero ¿se acuerdan que la Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu? Allí en Efesios 6. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra, pero no la sueltes. ¿Me explico? Se agárrala de tal manera que no la sueltes. Que aún dormido ahí estés con la espada así, o sea, la palabra. Fíjense cómo el apóstol Pablo pone este ejemplo. ¿Por qué ustedes creen que sería así? Es que no hay otra para nosotros. Acuérdense que no solamente tenemos lucha contra gente mala, sino contra gobernadores de tinieblas, huestes de maldad.
¿verdad? Entonces ahí es donde dice el escudo de la fe, el casco de la salvación, pero sobre todo la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. Fíjate lo que Cristo mismo le dijo a los cristianos que vivían en Filadelfia, que en ese momento cuando el Señor Jesús le revela a Juan y le escribe las cartas que están ahí en Apocalipsis, en ese momento los cristianos en Filadelfia estaban sufriendo mucha persecución. Y era pues muy, digamos, era propicio esa persecución para que desertaran, ¿entienden? Abandonaran por causa del sufrimiento que producía la persecución. Pero yo quiero que noten lo que yo quiero mencionarles. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 y versículo 10. Fíjate cómo les habla el Señor en esta carta que le dictó al apóstol Juan. Está dirigida a los cristianos de la iglesia en Filadelfia. Por cierto, Filadelfia significa fidelidad. De ahí es donde viene fidelidad, fiel, de Filadelfia. Ok, dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras, o sea, sé lo que haces. Conozco cómo piensas, conozco tus necesidades, sé todo lo que haces. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ellos, cuando leyeron esta carta, lo entendieron que el Señor estaba dando una puerta de salida, que en medio de la persecución tuvieran paz. ¿Sí? Dios les abrió esa puerta. Pueden ser otras, muchas más cosas, pero continúo, dice, la cual nadie puede cerrar, porque lo que Dios abre nadie lo cierra, y lo que Él cierra nadie lo abre. Por eso esas enseñanzas de que, pues ese carro me gusta y yo hasta, y no te des por vencido hasta que lo tengas, y se agarran a patadas tumbando todo. O sea, ¿qué tal si el Señor cerró la puerta? ¿Quién tumba las puertas a patadas? No. Los cristianos oramos, y si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Pero seguimos aquí. La cual puerta nadie puede cerrar, porque, fíjate cómo les dice, porque aunque tienes poca fuerza, ya estaban muy debilitados. Fíjense lo que les dijo, aunque tienes poca fuerza, ¿qué hicieron los cristianos en Filadelfia? Has guardado mi palabra. O sea, en medio de todo ese sufrimiento, persecución, debilidad, el Señor se sintió halagado. Dijo, y les reconoce. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que me negare, yo también le negaré? Y es muy fácil hacerlo cuando no estamos firmes, sólidos, agarrados de la palabra de Dios. En la iglesia donde yo nací, un día invitaron a un predicador, y él había sido misionero en muchos países, y nos contó una historia que después apareció en un libro, pero él la vivió, esa historia. Nos contaba que en una ocasión en Rusia, en la Rusia comunista, dice que en una ocasión estaban reunidos ahí, no era permitido reunirse, entonces pues se reunían clandestinamente, ¿no? Así como que cantaban y bien quedito, así porque pues los descubrían, ¿no? Y todo era así como subterráneo, ¿no? Entonces nos contaba que en una ocasión golpearon la puerta, pero así bruscamente, ¿no? La derribaron, y eran soldados rusos, y había como 80 cristianos, todos rusos, y pues entran con sus metralletas, imagínate, no dije, no, ya nos agarraron. Entonces el jefe del pelotón que entró se paró así donde estoy yo en el púlpito y dijo, les voy a dar una oportunidad a los que quieran salvar su vida. Todos los que nieguen a Jesús salvarán su vida. Ahí está la puerta, se van, nadie los estorba y se van. Salvan su vida.
y con su metralleta, y se empieza a parar uno y se va, y luego otro y se va, y luego otro, y de los 80 se fueron como 15. Y los demás, ¿ustedes qué? ¿Quieren morir? Por Cristo. Aquí estamos, lo que quiera hacernos, no nos importa, por Cristo. Porque si lo negamos, Él nos va a negar. Y esa es palabra de Jesús. Entonces, ¿están seguros? Y corta cartucho en la metralleta. Y dice, ¿están seguros? Sí. Y a uno nomás le hicieron así. Algunos estaban temblando y con temor. ¿Ya nadie sale? Dice, no, ya, dele. Y en eso se sonríe el soldado, baja la metralleta y dice, hermanos, yo soy cristiano. Y también los soldados que me acompañan. Y dice, ¿cómo que? Dice, pero aquellos que se fueron deshonraron a Jesús, no eran dignos. Fíjate qué historia, ¿no? Y todos así. A ver, si entrara un soldados o quien sea así, a ver, nieguen a Jesús, híjole, no sé cuántos se saldrían. No desvíen la mirada, mírenme acá. Así como, algunos le hicieron, es que de acá adelante todo se ve, ¿verdad? Todo se ve, el que está riendo, el que está durmiendo, el que está, pero ahorita todos están. ¿Qué harías? Eso fue un hecho real. Bueno, se sigue dando en muchos países, desde los tiempos de la Biblia. Hace unas cuantas semanas hicimos un viaje a Europa y fuimos. Yo quise ir a Roma, quería conocer las catacumbas y fuimos al Coliseo romano. Es impactante. Y cuando yo me paré allí, vinieron a mi mente el primer cristiano que murió, si no el primer, de los primeros, fue Ignacio de Antioquía, que fue uno de los llamados, era un líder de ese tiempo, ¿sí? A él lo apresaron, lo pusieron en medio de la arena y le dijeron, ¿te salvas si niegas a Jesús? Y él dijo, jamás. Y le soltaron las fieras y murió despedazado. Yo cuando estaba ahí parado dije, no, estos cristianos hoy son como de cristal. O sea, como que no aguantan nada. Yo me he tocado a veces que comparto la palabra de Dios y la palabra nos confronta, ¿sí o no? Y se enojan. Ay, qué duro es este predicador. Me cae gordo. Ay, usted se cree mucho. Ay, ¿cómo? ¿De qué me creo? Soy un remero. O sea, ¿de qué? Soy un esclavo. Ay, no, es que usted, ¿quién se? Uy, ay, mira, no me toques. No, esos son los primeros que cuando pasan situaciones, adiós. Entonces, retomo lo de los cristianos en Filadelfia, Fíjate lo que dijo Jesús. Han guardado mi palabra y no han negado mi nombre, aunque están débiles. Pero allí no terminó el asunto. En el versículo 10 les da una promesa, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, la palabra de Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, tenemos que afianzarnos, hermano, tenemos que agarrarnos, y más en estos tiempos peligrosos, Ya son los últimos tiempos, ¿ya se han dado cuenta? Ya estamos en los últimos tiempos. Es más, el apóstol Pablo y muchos de los primeros cristianos creían que su tiempo ya Jesús iba a venir en su tiempo, porque veían cosas muy feas. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Y luego Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? ¿De muchos paganos? No, pues esos están más fríos que una paleta de maracuyá.
O sea, ellos no tienen relación con Dios, pero los que se enfrían son los que están calientes, calientitos en comunión con Dios. ¿Por qué? Tanta maldad ya es tan común. Y luego, si no se aferran a la palabra, los va a arrastrar, hermanos, la maldad. Es que importante ser leales al Señor. Amén. Fíjense, en ese viaje que les comenté, que apenas hace un mes andamos allá, fuimos a las catacumbas. Es impresionante, hermano. O sea, allí llegaron a vivir huyendo de la persecución. Y hay inscripciones originales, o sea, escribían, porque a muchos los mataban, los enterraban ahí, pues, al perseguirlos, pero ellos se escondían, y muchas son tumbas, ahí están, y hay como un museo ahí. Y yo me paré enfrente de algunas y miraba, ¿se acuerdan del pececito ese? Ese, ahí estaba. Y otros símbolos. Y luego algunas inscripciones en griego. Y la señorita la guía de turistas nos decía, miren, miren lo que dice aquí. O sea, como ella veía que nosotros preguntábamos cosas espirituales, dice, ¿son cristianos? Sí, somos cristianos. Y luego se la reviramos. ¿Y usted es cristiana? Dice, sí, yo también soy cristiana. Dice, miren, aquí dice, aquí en esta inscripción está en griego, y aquí dice, muero por amor a Jesús, o murió por amor a Jesús. Lo amó hasta el último día de su vida. No, la verdad que sí te impacta, porque estás metros abajo de la tierra y te imaginas ellos huyendo ahí y de pronto los encontraban y los soldados romanos y niega a Jesús. Amaban a Jesús y amaban su palabra. Qué tremendo, ¿no? Continúo. Dice estoy en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra fiel aquí habla de que la palabra de Dios es digna de confianza. O sea, nosotros debemos depositar toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y todo lo que ha dicho en su palabra es verdad. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice que sea retenedor de la palabra fiel. Y en 1 Timoteo 4:9, Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta. O sea, Timoteo, no tienes por qué dudar, afiánzate, aférrate, pero palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Y luego en el versículo 10 de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. O sea, ¿por qué? Porque a él se le había encomendado y él era un administrador, acuérdense, y tenía que ser hallado fiel, leal. Por eso dice, nosotros por esto, por la palabra fiel que se nos encomendó, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Continúo con el versículo que tomé al principio, retenedor de la palabra fiel, y luego añade otra frase, tal como ha sido enseñada. O sea, debemos de retener la palabra de Dios lo más puro posible. Ahora, es difícil hacerlo al 100%. ¿Por qué? Porque aunque somos cristianos, pero somos imperfectos, ¿cierto? A veces dudamos. ¿Se acuerdan de Tomás que dudó? No creo que haya resucitado. Y la Biblia instruye a que sean pacientes con los que dudan, porque el Señor quiere que todos los que ya le aceptaron terminen su carrera final. O sea, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, por eso es que la Biblia nos instruye a nosotros en su palabra que nos ayudemos.
que oremos unos por los otros. El pastor generalmente ora por las ovejas, pero también ustedes oren por el pastor, porque los pastores somos iguales a ustedes. La única diferencia entre ustedes y un pastor es la responsabilidad que tenemos, porque vamos a dar cuenta de ustedes. Entonces nosotros nos la pasamos orando por la gente, pero también nosotros necesitamos oración para que oren por sus pastores. Amén. Continuamos. Mira, en 2 Timoteo 2:15, si ustedes así abren la Biblia rápido, Pablo le da otra instrucción y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, la frase que yo mencioné anteriormente, que recibamos la palabra fiel tal como ha sido enseñada, es decir, tal cual es, sin añadirle y sin quitarle, porque es el mensaje de Dios, no es nuestro mensaje. Pero como decía, por nuestra humana debilidad y por otros muchos factores, falta de estudio, falta de preparación, a veces no le damos la aplicación correcta. ¿Por qué? Porque no tenemos preparación. Y aquí es donde la preparación en un líder, en un pastor, es fundamental. O sea, no puede ser descuidado, ¿entiende? Tiene que aplicarse, estudiar la palabra de Dios, estudiar, leer, recibir, porque ¿de qué otra manera les puede uno trazar la Biblia bien? Fíjense, en una ocasión estábamos en una reunión de pastores y yo estaba presidiendo y se me acercó un pastor, me dijo: pastor, tengo una palabra, es breve, dice, para compartir a los pastores. Le digo: no, sí, claro, nomás, yo te digo a la hora, cuando subas y la des. Y mientras que se terminaba de hacer, alguien estaba hablando, y ya le dije: ahorita sube, el pastor fulano tiene una palabra. Y entonces dice: hermanos, tengo una palabra tremenda para ustedes. Esto que les voy a compartir en un minuto, dice, puede darnos la paz, incluso mundial. La paz mundial. Se oye nada raro, ¿no? Dice: porque, ¿qué creen? El Señor me dijo que oráramos por el diablo. Suena raro. ¿Habían oído eso? Que oráramos por el diablo. Y luego un pastor le dijo: hey, pastor, ¿qué estás diciendo? Dice: sí. Dice: porque si oramos para que se convierta, se acaba la guerra espiritual. Y bueno, como estábamos en confianza, aunque estábamos así, sentados así como aquí: oye, pastor, ¿qué estás diciendo? Le dice otro. Y luego yo estaba ahí a un lado y le digo: oye, no inventes. Dice: es que la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Yo le dije: pero todo no es todo. ¿Verdad que todo no es todo? ¿O sí? Todo es aquello que va de acuerdo a su palabra. No debemos de salir de allí. No, ahí dice todo. Y yo creo que si oramos por él se convierte, ya no nos va a tentar. Fíjate las tonterías. Era un pastor. Y yo dije: híjole, en lo que pensé, ¿saben en qué fue? En las ovejas que él pastoreaba. Dije: pobres ovejas. Obviamente se veía que se la pasaba viendo Netflix y no leía la Biblia. No, es que era evidente. Llegó la pandemia. Esto que sucedió fue hace como, no sé, 18 años, 20 años quizás, hace mucho. Bueno, corre el tiempo, llega la pandemia, que todos sabemos, y me dan la noticia que se enfermó él, le dio el COVID y se murió. Se murió.
Y no sé por qué me dio por buscar el mensaje que predicó el domingo anterior. Se murió como un sábado y o sea, pasaron como 5 o 6 días y busqué, no sé por qué, y busqué el mensaje y lo encontré. ¿Y saben qué dijo en el mensaje? Todos esos que se enferman de COVID no tienen fe. No son ni cristianos. ¿Por qué dudan? Yo ni me he vacunado. Yo no le hago caso al gobierno. Y el que se vacuna está traicionando al Señor. Y que le da COVID. Y que se muere. No. Hubieran visto las ovejas. Bueno, esa congregación, una desbandada. Imagínate, la gente pensando, uy, si eso le pasó al pastor, ¿qué me va a pasar a mí? O sea, al hombre de fe, pero decía una de tonterías, hermano. No estaba aferrado a la palabra, ¿entienden? La torcía. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí el verbo usar significa trazar, pero es una palabra que usaban los arquitectos de ese tiempo, que trazaban líneas rectas para hacer sus diseños. ¿Entienden? Sí, o sea, habla de una plomada que ponen los albañiles para no enchuecar la construcción, ¿sí? Y es bien interesante. Entonces, si nosotros procuramos, ponemos nuestra parte, somos diligentes, tenemos menos posibilidades de desviarnos. ¿Están entendiendo, cristianos? ¿Será entonces importante ser leales al mensaje de Jesús? Por supuesto que sí. Dios siempre ha insistido en que se hable y se predique tal como Él dijo. Tal y como Él dijo. Vamos a leer un par de versículos. Había un profeta llamado Ezequiel. ¿Han leído, no? Bueno, él escribió un libro y en el capítulo 2, versículo 3, él narra lo siguiente. Yo quiero que pongan mucha atención porque aquí es donde está el meollo del asunto, ¿ok? Ezequiel 2:3 está diciendo el profeta, y me dijo, o sea, Dios, y me dijo Dios, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Si hay algo más trágico que le puede pasar a un hijo de Dios o del pueblo de Dios, o que pertenece a la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, es rebelarse contra Dios. Una vez oí a un predicador que estaba hablando del perdón y luego de pronto dice, no, y algunos de ustedes están amargados contra Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Yo nunca había oído eso, de eso también ya hace mucho tiempo. Y luego dice, dígale esto al Señor, Señor, te perdono. Híjole, ay. Ahora resulta que el que falla es Él. Ahora resulta que el que... No, hermanos. Miren, las redes sociales juegan un papel fundamental en el tiempo de nosotros, porque a nosotros nos tocó. Hay de todo. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Hay muchos falsos maestros, hay muchas doctrinas torcidas que pueden desviarlos. No se deje llevar, porque hay cosas, hay unos que hablan y tienen una facilidad para convencer y atrapan. Y si usted no es alguien que está, digamos, pues mínimamente con fundamentos en la palabra de Dios,
Es muy peligroso, hermano. Por eso la Biblia una y otra vez advierte de este tipo de gente. El lado bueno es que tenemos de las redes tenemos acceso a documentos que yo antes, cuando yo preparaba mis mensajes antes del internet, yo tenía un escritorio muy grande, así, muy grande, y yo invierto muchas horas en preparar un mensaje, pero en aquel tiempo más. Porque eran un montón de enciclopedias, de diccionarios. Entonces, quería buscar yo un significado así sólido, ya estudiado para poderlo aplicar. Y andaba, híjole, ¿dónde estaba? Y luego ya lo encontré. Y había que leer, a veces 1 hora, nada más para hacer una definición. Cuando entró al internet, no, a mí me ahorró muchísimo tiempo, porque yo no entiendo una palabra o quiero saber de algo en específico y nada más lo pongo ahí, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Sabiduría, ¿cuál es su raíz etimológica? ¿Qué sé yo? Y ahí te lo saca ya. Ok, entonces lo que quiso decir, entonces ya empiezas a armar. Aún así sigue siendo tardado, pero pues algunos ni la Biblia abren. Ahora, es tarea de un pastor desglosar el alimento, o sea, prepararles para que ustedes, abran la boquita. ¿No? Pero así como a algunos no les gusta el alimento que alimenta, parece algo así medio contradictorio, el alimento que alimenta. Bueno, sí, porque hay alimento que no alimenta. ¿Sí? Alguien dijo que la comida más sabrosa que hay es la que menos alimenta. Y como que sí tienes razón, ¿no? Porque hasta los niños, usted dígale a un niño, a ver, hijo, haga la prueba con sus hijos. A lo mejor sabe lo que estoy diciendo. Hijo, mira, aquí tienes un plato de vegetales, ¿verdad? Bien sanitos. Y aquí tienes una hamburguesa. ¿Cuál quieres? ¿Qué quieres comer? Yo hice esa prueba cuando mis hijos estaban chiquillos. A ver, hijo, ¿qué quieres? ¿La hamburguesa o este plato de vegetales? Y así le hizo. Como diciendo, ay, papá, es la hamburguesa. ¿Cómo que los vegetales saben re feo? Fíjense, hasta en eso no sabemos elegir. Y en lo que físicamente somos lo que comemos, espiritualmente también. Y es como una metáfora el alimento natural con el alimento espiritual. Lo que yo como espiritualmente es como soy. Soy lo que como espiritualmente. Como soy lo que como físicamente o materialmente. Entonces, bueno, sigamos aquí leyendo porque quiero entrar rápido aquí. Entonces le dice a Ezequiel, mira, te voy a mandar, son bien rebeldes, no me quieren escuchar, no me aman, desprecian mi palabra porque no obedecen sus mandamientos. Fíjate en el versículo 4 del capítulo 2, dice, yo pues te envío, o sea, te estoy dando un encargo. Y a nosotros se nos dio un encargo también, ¿ok? Dice, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, fíjate lo que dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por qué le dice? Les vas a ir a hablar, pero les vas a decir, así ha dicho el Señor. O sea, no es mi mensaje lo que les voy a decir. Es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos, o sea, tiene la habilidad de penetrar hasta el rincón más profundo del ser humano. Por eso, cuando se predica la palabra de Dios, no lo que le gusta al auditorio, pues a veces el Señor saca la espada que es su palabra y como mantequilla y te llega hasta el corazón.
Pero ¿qué cuando no se predica la palabra de Dios? ¿Qué pasa con la gente? A ver, si yo voy a unas conferencias sobre calentamiento global, yo soy un ambientalista, ¿verdad? Y voy a una conferencia vienen unos rusos o qué sé yo. Entonces yo voy y me siento allí a escuchar, ¿qué tema? Sobre el calentamiento global. Ok, si yo voy a unas conferencias sobre nutrición, porque soy nutriólogo y me siento, ¿qué espero escuchar? Conferencias sobre nutrición. Si yo soy un cristiano y voy a una iglesia, ¿qué necesito escuchar? ¿Un montón de chistes? ¿Un montón de tonterías? Que para iniciar la introducción de un mensaje que puede durar media hora, 50 minutos, 25 minutos contando aventuras y chistes y tontería y media. Ningún conferencista hace eso en el mundo. ¿Y por qué en las iglesias sí? Por eso también en algunos aspectos del cristianismo estamos mal. La gente apostatando, la gente bien libertina. En Guadalajara ya vieron una iglesia que tiene salón de fumadores, digo, para el que quiera visitarla. Que diga, ay no, yo no puedo dejar esto. No, es en serio, no me ven así como, ay, el pastor está exagerado. No, es cierto. Porque pues el pastor es muy buena onda, ¿entienden? Una vez un chavo de su congregación, bueno, unos chavos de mi congregación, nos enteramos de que andaban por allí en unos antros y se andaban embriagando. Y pues hablando ahí el líder de jóvenes con ellos, no, pues es que ahí en el salón hay pues un hermano, un chavo es cristiano y va a las iglesias de donde hasta ceniceros tienen y todo, ¿no? Dice, y nos dijo que el pastor es bien buena onda y que el pastor Chuy es bien cerrado y que el pastor Chuy nos tiene así como esclavos y no nos deja hacer nada y allá sí los dejan. Nos dijo que hasta el pastor hay sábados que se los lleva a los antros y les dice, tómense una, bueno, dos, ya tres, ya le paran. Y órale, diviértanse. Yo ya sabía eso. Y arrastraron a los chavos. Yo no sé qué va a decir cuando se pare enfrente del Señor cuando le pida cuentas. O sea, ¿qué le va a decir? A ver, a mí me han dicho muchas veces que soy bien exagerado. Entonces imagínate que yo llego enfrente del Señor, ¿no? Luego, a ver, Pedro, abre la puerta, trae las llaves. ¿A quién sigue? Ah, pues un tal Chuy Olivares. Que pase. Entonces ya paso y él está en su trono y me dice, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi iglesia? ¿Sabes qué? Eras un exagerado. Les decías que se consagraran al siempre. No era para tanto, Chuy. O sea, yo di mi vida, pero pues no. Ay, muchos se fueron de la iglesia, Chuy. Y me empieza a reprochar porque fui exagerado. ¿Ustedes creen? No, o sea, exagerado Pablo. Ese sí era bien exagerado. Por eso cuando me dicen, usted es muy exagerado, vieran que ni cosquillas me hace. Porque yo sé lo que estoy haciendo. A Pablo le dijo, reprende, redarguye, con toda paciencia. ¿Reprende qué? Las malas conductas, los pensamientos desviados que no van de acuerdo a la palabra. Entonces le dice a Ezequiel, diles, así ha dicho el Señor, versículo 5. Fíjate lo que le dice, ¿acaso ellos escuchen? O sea, si te escuchan, bien por ellos. Pero si no te escucharen, ¿me están siguiendo? Sí, está ahí pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O
sea, llegará el momento en que digan, y sí nos dijeron, pero lo vimos bien exagerado, lo vimos muy extremoso, así como, muy legalista. Dice, no, te escuchen o no, dice, tú háblales, porque son duros. Dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas. Bueno, eso yo lo agarro para mí. No les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mire, en 1992, el Señor nos llevó a predicar, fue en Francia. Había un evento ahí, me invitaron a predicar. Y fue tremendo porque, hagan de cuenta, estaba una oficina, había una cortina. Entonces yo me asomé para ver el auditorio y el pastor me dijo, no, está lleno. Dice, mira, vienen alemanes, vienen hasta judíos andan allí, vienen españoles, hay como de 30 naciones. Dice, y algunos son hombres de Dios bien tremendos. Entonces yo estaba ahí atrás y los miré y me empecé a poner nervioso. Les estoy contando una experiencia que pocas veces cuento, ¿eh? Entonces yo, Señor, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Y estaba yo, entonces empezó la alabanza y yo nervioso, Señor, ¿qué les voy a decir? Y el Señor me habló fuerte. Me dijo, toma control de ti mismo. Yo te traje para que les digas lo que ellos necesitan oír. ¿Y qué les digo? Yo traía un mensaje. Pues lo que yo te di para compartirles. Me dijo, no les tengas miedo. Porque hay muchos muy liberales, casan homosexuales, o sea, entre otras cositas. Y se dicen cristianos como nosotros. Entonces cuando me reprendió, entonces yo recibí la reprensión, me dice, todos son pecadores. Así como los ves, yo quiero que les digas lo que tienes que decirles. Y me trajo a la memoria estas palabras. Esto que le dijo Ezequiel, no les tengas miedo. Tú diles, así ha dicho el Señor. O sea, no es fácil, se entiende, ¿no? Pero cuando me tocó, me paré allí y empecé a predicar. Híjole, hermano. A los 15 minutos, mire, gracias a Dios que respondieron. Porque empezaron a llorar, pero así. Entonces el pastor se me acerca cuando hice un llamado. O sea, corté la predicación. No la terminé. Porque la convicción del Señor cayó. Y se me acerca el pastor y me dice, pastor, aquí me dice al oído, cuando está pasando la gente. Pero así se doblaban y llorando y perdón. Y bueno, lo que yo podía entender, ¿no? Y el pastor se me acerca y me dice al oído, pastor, esto es un milagro. Y yo nunca había ido a ese país, ni mucho menos un auditorio así. Hermano, cuando termina, se me acerca un señor y me dice en español, me dice, porque a mí me tradujeron, ¿no? Y dice, pastor, esto es lo que nosotros necesitamos, oír la palabra de Dios, pero así. Y era miembro de la iglesia del pastor. Pastor, esto es lo que necesitamos, ya no nos entretenga. Porque ellos tenían en francés y en español enseñanza, ¿no? De hecho, el pastor era un norteamericano. Y al rato llegó otra señora y dice lo mismo. Y ya volteó con el pastor. Le dijo, ¿qué onda contigo, pastor? No, bueno, es que no, háblales la palabra. ¿Estás viendo? Tu misma gente.
Quizás a ustedes no les suene así así como, porque aquí les predican la palabra. Y porque quizás no se dan cuenta de lo que hay allá afuera. Pero nosotros sabemos lo que les estamos diciendo. Yo sé lo que les estoy diciendo. Y denle gracias a Dios por sus pastores, que aman a Dios y aman la palabra. Necesitamos ser leales, hermanos. Leales a la palabra. Y aquello fue una experiencia muy tremenda, hermanos. Pero vámonos al final. Vamos al versículo 6, nos quedamos ahí en el 6, dice: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y luego en el versículo 7 le vuelve a repetir: les hablarás pues mis palabras. ¿Ven? Ahí está. Les hablarás pues mis palabras. Y miren esto, dice: escuchen o dejen de escuchar. O sea, te escuchen o no, ese no es tu asunto, Ezequiel. Tu asunto es que tú lleves el mensaje que yo te estoy dando. Una vez que tú lo sueltes, ya es responsabilidad de ellos. Si ellos hacen caso, bien, y el que no, pues no voy a obligar a nadie a que me obedezca. Te escuchen o no, tú dales mis palabras. Pero ahí no terminó la exhortación, porque en el capítulo 3 de Ezequiel, en el siguiente, continúa, dice: y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Y miren esta frase: come este rollo. O sea, ni se te ocurra agarrar tu rollo, yo diría, ¿no? No. Ahora, ¿por qué dice rollo? Porque eran pergaminos, no eran libros como los que tenemos, y menos iPad, ¿no? Eran pergaminos, eran rollos, los enrollaban. Por eso, y así hacían los textos bíblicos, ¿no? Entonces dice: come este rollo, en otras palabras, come mi palabra. ¿Se entiende? Come este rollo, come mi palabra y ve. O sea, primero tienes que comer tú, para luego ir. Y habla a la casa de Israel. O sea, para dar un mensaje tienes que llevarle la esperanza del evangelio, tienes tú que comerlo primero, para luego alimentar al otro, darle al otro. Y ve y habla a la casa de Israel. Y luego dice el versículo 2: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Esa frase, me hizo comer, significa Dios me alimentó. O sea, Dios me dio de comer. ¿Qué me dio? Su palabra. Qué tremendo, ¿no? Y luego dice el versículo 3: y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Ahora, ¿cuántas veces comemos al día? Algunos 5 veces. Son entrones. Otros, pues lo normal, 3, ¿no? Otros quizás 2. Yo como 2 veces al día nada más. Pero fíjate lo que dice: alimenta tu vientre. Así como comemos diario, la palabra es también de comerla diario. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Ahí estaba Dios dándole de comer su palabra. ¿Y qué hizo Ezequiel? Dice: y lo comí. Dice: y fue en mi boca dulce como miel. Este es un lenguaje metafórico, obviamente, simbólico, ¿no? O sea, no agarró el rayo y sabía miel. O sea, no, es que hay gente que luego a veces hay que entender cuando la Biblia está hablando literal o simbólicamente, ¿no? Entonces, pues, es un lenguaje a todas luces simbólico, ¿no? Que se entiende. Dice: y fue dulce, me fue dulce como miel, lo comí. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Fíjense cuántas veces van ya que les dice: con mis palabras, con mis palabras, mis palabras. Ahora, aquí Ezequiel, su experiencia fue que fue dulce como la miel. Juan en Apocalipsis habla de que comió el rollo.
¿sí? Pero dice que le supo amargo. Cuando lo estaba, era amargo. Y esto habla de esos dos aspectos que tiene la palabra de Dios. A veces mira, la palabra tiene la cualidad, por ejemplo, de consolarte, ¿cierto? Eso es dulce, ¿no? De animarte, de levantarte, de darte esperanza. No, pues es como comer miel. Ay, Dios me dio una palabra y lloramos así, pero de alegría y nos sentimos que vamos a explotar. ¿Se han sentido eso? Así, ay, qué bueno es el Señor. Pero a veces nos hace comer su palabra que es amarga. Pero dicen los nutriólogos que muchas cosas de los alimentos que hay en la naturaleza, que los amargos son de los que traen más sanidad. Entonces hay una fusión allí de dulce y amargo. ¿Sí? ¿Cuándo es amargo? Cuando alguien te ofende, por ejemplo. Y te dijo que tenías cara de hamburguesa y que no, o sea, te tiró bien feo y te dijo cosas, o te menospreció, te traicionaron, o sea, te volaron el corazón en 1000 pedazos. Y estás ahí, Señor, mira lo que me hicieron. Y luego viene el Espíritu y te recuerda la palabra que tú has leído, que está sembrada en tu corazón y te dice, perdónalo. No, ¿cómo? ¿Qué no viste, Señor, lo que me hizo? Claro que vi. Pero quiero que lo perdones. Quiero que ores por él. No, pero sí. Ama a tus enemigos. Esa es la palabra de Dios, ¿no? ¿Pero es dulce? Pues no. Alguien, una vez, yo traía así un malestar, andaba allá en Paraguay, allá en Casa de Oración Paraguay, y me sentí un poco pesado, entonces me dice la esposa del pastor, aquí en Paraguay, y sí está oyendo esto, dice, hay una planta que es endémica de aquí, y me dio el nombre, no me lo he podido aprender. Dice, pues crece allí, dice, pero es muy buena, dice. ¿Quiere que le hagamos un tecito? Pues sí, le digo, Entonces dice, nada más que es un poco amarga. Bueno, mucho. Le digo, fíjese que a mí me gusta lo amargo. Y es verdad, me gusta lo amarguito. Entonces, pues háganle el té. Y habían como 8 personas, estábamos ahí. Entonces ya me hicieron el té y pues estaba caliente y yo estaba, y todos me estaban viendo. Y luego cuando le tomo y lo paso, ¡ay! Bien amargo, pero me gustó. O sea, mire, a los 3 minutos, una sensación tan impresionante de bienestar y todos me miraban. ¿Le gustó? Le digo, bueno, sí me gustó, está amarguito, pero oiga, le digo, le dije, pastor. O sea, lo amargo trae sanidad, hermanos. Tómense su tecito de perdón. Y al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? No nomás se coman la miel, ¿verdad? ¿Se han fijado que las medicinas, a quién le gustan las medicinas? Saben horrible, ¿no? Por lo general. ¿Pero qué traen? Curan. La palabra de Dios dice, ella misma dice que es como medicina. Entonces, pues, su tecito diario, hermanos, de obediencia. Ahora, ¿de cuál le gusta? Hasta jueguen entre ustedes. Ya ven que luego sacan, tengo té de negro, tengo té verde, tengo té boldo, tengo, pues así, mira, tengo té de perdón, tengo té de generosidad, porque eres bien codo, hermano, tómate una jarra para que te haga bien. Y fíjense cómo termina aquí este asunto con Ezequiel. Dice, estoy en el versículo 2. Y abrí mi boca, y dice, y me hizo 3:12, me hizo comer aquel rollo. Otra vez, fíjense cómo habla de alimentarse. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas.
de este rollo. Yo lo comí, fue dulce como miel. Luego me dijo, ve, entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Otra vez. Y luego en el versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Eso es Dios diciéndole a Ezequiel, tienes que ser leal a mi palabra. Tú eres un esclavo, eres un servidor. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, quiero tener compasión de tanta gente allí en Nínive. Ve y predícales, ve. Y se enojó. Y se fue. Él había aceptado el llamamiento a ser profeta. Pero tenía algo contra los ninivitas. Porque sí, ciertamente eran de los pueblos más perversos que había y sanguinarios. A lo mejor mataron a su abuelo. No dice la Biblia nada. Porque es que se ve que él estaba, no, pero ¿cómo que los vas a perdonar? No, dales cuello, ¿cómo? No, ve y predícales, porque quiero tener misericordia de esa gente. Y se levantó, pero huyó. Ustedes conocen la historia. Y se va y agarra un barco aquí en el malecón de Los Cabos. Y se fue y le salió una ballena por ahí. Bueno, todo como Dios trató con él. Y finalmente se rinde. Señor, perdóname. No, está bien. Hago lo que... ¿Qué quieres que haga? Ve y dile a Nínive. O sea, Dios no cambió. Ok, está bien. Y luego va y les predica. Y sí que se convirtió todo el pueblo. Como, ¿cuántos dice? 120,000, algo así, ¿no? Corríjanme. O sea, un montón de gente. Dice que el rey de Nínive hasta los animales los puso en ayuno. ¡Órale! ¡Burro! También a usted le llega el arrepentimiento. O sea, la predicación de Jonás fue... Y luego lo salva y se enoja. Yo nunca he conocido a otro predicador como él, que se enoja porque se le convierten. Algo tenía mal. Pero fíjense, como haya sido, fue y dio el mensaje. Y se salvaron. Le era amargo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía cosas contra de ellos. No se sabe. Entonces, comamos la palabra, seamos leales, sea dulce, sea amarga. Alimentemos, porque su palabra es vida, hermanos. Lealtad. Por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré. No se olviden de eso. Amén. Cuando esté la lucha, la tentación, acuérdense. Señor, ayúdame, dame gracia, dame fuerza, dame sabiduría. Dios lo hace, hermanos. Yo les puedo contar muchos testimonios en momentos que estoy así, pero cruciales, hermanos. No quiero ya abonar nada más esto. Momentos decisivos así, muy fuertes. Y yo lo que hago, así como, o sea, espiritualmente, o sea, es en oración, ¿no? Me abrazo, es que tu palabra dice esto, ¿verdad? Y de aquí no me muevo, no voy a mover. Y luego oro y le digo, Señor, ayúdame, es que yo en mis fuerzas no puedo. Y yo siento la gracia de Dios. Y luego le digo, dame una palabra, Señor, dame una palabra. Y abro mi Biblia o prendo mi iPad y siempre una palabra. Dios es fiel. Pues eso es lo que nos ha mantenido por su misericordia durante tantos años sirviendo al Señor. Oportunidades para traicionar la Biblia, hermanos, y andar detrás del dinero, no, si les contara, hermanos. Pero por su gracia seguimos allí y seguiremos hasta el último día. ¿Cuántos reciben el desafío? A ser leales.
Amén. Pónganse de pie. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú, Jesús, fuiste tentado en todo según nuestra semejanza, pero tú no pecaste. Ciertamente tú entiendes, Señor, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras debilidades, las tentaciones por las que pasamos, las tristezas, las alegrías, todo, Señor, nada se esconde a ti, pero siempre, siempre, sea algo triste, sea algo alegre, de contentamiento, algo que requiera sabiduría, siempre das palabra a tus hijos, Señor, siempre. Porque tú cuidas a tu pueblo, tú cuidas a tu rebaño, Señor. Pero en tu soberanía, tú depositaste en manos de algunos de tus siervos el cuidado de tus ovejas. Y ahí es donde nosotros los pastores tenemos la responsabilidad de comer y comer y comer de tu palabra, Señor, para alimentar a tu pueblo, para llevarlos hacia los pastos verdes, aquellos que son deliciosos, dulces, pero no solo a esos pastos, también los pastos que curan, sí, pero son amargos, pero curan. Enseñarles, Señor, a que permanezcan fieles a tu palabra, fieles a tu llamado, fieles el uno al otro, leales, amándose unos a los otros, como dice tu palabra. Padre, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí y eres paciente y perdonador. Así como fuiste paciente con Jonás, lo eres con nosotros, Señor. Yo te pido que todos los que estamos aquí en esta noche, que ninguno se pierda, Señor, de todos los que están aquí. Y de los que se han alejado por lo que haya sido, Señor, llámalos. Y danos palabra para ellos, para llevarles consuelo, fortaleza, ánimo, y se puedan levantar y sigan adelante. Oramos, Señor, también por los pastores, los que enseñan, los que presiden, los que sirven, así directamente aquí en esta congregación. Que tú les des sabiduría, Señor, les reveles los misterios que están en tu palabra, que ya han sido revelados, pero hay algunos que nos son ocultos, porque nos falta deleitarnos en tu palabra, Señor. Da abundancia de palabra para que tus pastores aquí y en La Paz alimenten a tu pueblo, Señor. Porque un día nos vas a pedir cuentas. Un día nos vas a llamar y nos vas a decir, ¿qué hiciste con mi rebaño? Pero también los que comieron, también Dios les va a decir, ¿qué hiciste con lo que te enseñaron? Yo quisiera escuchar, Señor Jesús, tus palabras que les dijiste a los cristianos en Filadelfia. Por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Solo esas dos cosas. Ahí se resume todo. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Señor, ayúdanos. Que tu gracia sea derramada, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, para seguir adelante, porque sin tu favor, sin tus fuerzas, no podemos. No podemos, Señor. Ayúdanos. Sigue bendiciendo esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús.